Listo. Bueno, ya estamos en la sesión del día de hoy y vamos a trabajar el tema de biología. Bien, ¿qué es la biología? Es una ciencia natural. La biología la vamos a entender como ciencia natural que tiene por objeto de estudio, obviamente, a la materia, una ciencia. Como es una ciencia, requiere un método. Así es que la biología va a emplear el método científico. Ya conocen ustedes de alguna clase anterior lo que es el método científico, lo que es la ciencia. Si no, la pueden ustedes buscar dentro de las grabaciones, qué es la ciencia, para que tengan una buena idea. Ahora, dentro del método científico, para la biología muy en particular, vamos a tener varias cosas. Por ejemplo, la experimentación. En biología hacemos experimentos, sin lugar a duda, pero también tenemos la observación. Esta puede ser una observación directa, ¿sí? También tenemos el trabajo de campo, es decir, el biólogo va directamente a las zonas donde se encuentra su objeto de estudio y eso consideramos que es un trabajo de campo. ¿Okay? Esas son como las tres fases más importantes del método científico que emplea la biología. Como la biología es una ciencia, debe tener, por lo tanto, un objeto de conocimiento. Es una ciencia, es un conocimiento, debe haber un objeto de conocimiento. Ese objeto de conocimiento, así le llamamos, objeto de conocimiento, es los organismos. Y vamos a entender los organismos como materia viva. Recuerden que la ciencia tiene como objeto el estudio de la materia y el estudio del hombre. En el caso de la ciencia natural, tiene como objeto el estudio de la materia. Y muy particularmente la biología tiene como objeto de estudio la materia que está viva. A esa materia que está viva le llamamos organismos. Es un tema muy complejo o muy polémico y que requeriría de mucho análisis filosófico para poder entender primero a qué le llamamos vida y por qué decimos que la materia está viva. Pero vamos a utilizar la intuición. Sabemos que algo está vivo de manera intuitiva y sabemos que algo ya no está vivo también de manera intuitiva, que llamamos muerte. Y sabemos que algo no tiene vida, que es la materia inerte, ¿sí? Sabemos que una vasija no tiene vida, que un borrador no tiene vida, que una computadora no tiene vida. Pero sabemos que un perro, un gato, una zarigüeya, un insecto, una mosca, una araña, tienen vida. Entonces, esos son organismos y es materia viva. Ahora, ¿cómo distinguimos a la materia viva de la materia inerte? Bueno, lo hacemos a través de una serie de procesos que están presentes en toda la materia viva. ¿Qué significa? Que son una serie de procesos que van a estar presentes siempre en la materia. Aquí hay un pequeño punto que voy a aclarar con respecto a la biología, muy particularmente respecto a la biología, y es que vamos a decir que la biología tiene un carácter teleológico. Es decir, la biología es teleológica. ¿Qué significa teleología o que sea teleológica? Significa que tiene propósito o fin último. Es un poco extraño decir que la biología es teleológica, que tendrá un propósito, pero parece que sí. Cuando analizamos esta cuestión de los procesos, nos damos cuenta que cada uno de esos procesos tienen un propósito o un fin. ¿Qué entendemos por propósito? Bueno, ustedes tienen un propósito en la vida. En este momento su propósito es terminar
la preparatoria. Ese es un propósito. Un artesano tiene un propósito, fabricar una artesanía. Un estudiante tiene un propósito, terminar sus estudios. Alguien tiene el propósito de aprender un idioma. Esos son propósitos. Bueno, la biología parece tener, o los organismos en sus procesos parecen tener propósitos. Uno de ellos es la reproducción. ¿Y cuál sería el propósito de la reproducción? Bueno, el propósito que podemos identificar en la reproducción es la conservación de la especie. Lo que pretende la biología es conservar a la especie. ¿Y cómo hace este proceso? Es decir, ¿cómo se va a conservar la especie? Eso lo hacemos a través de la herencia. La herencia es un mecanismo que permite transferir las características muy particulares de lo que llamamos una especie de un organismo a otro. ¿Eso qué significa? Bueno, que dos personas, cuando se unen para reproducirse, lo van a hacer de tal manera que el resultado de esa reproducción va a ser otro miembro de esa misma especie, es decir, otra persona, o lo que llamamos otro humano. ¿Por qué decimos que es otro humano? Porque las características que presenta el nuevo organismo son exactamente las mismas que sus progenitores, exactamente las mismas. Significa que no podemos tener un perrito. O sea, dos personas no pueden unirse, reproducirse y el resultado sea un perrito. La pregunta es, ¿por qué no se podría? ¿Qué es lo que lo impide? Bueno, lo que impide eso son los mecanismos de la herencia. Hay algo que hace que esas características se transfieran de una generación hacia otra generación en este proceso de la reproducción continua, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que motiva o controla eso? Bueno, eso es una molécula que conocemos como ADN. En ella está la información genética. Genética viene de gen, de origen, ¿ok? Gen significa origen. Entonces, la información genética es la información de origen, pero es una molécula. Como es una molécula, entonces podemos modificarla. Y ahí es cuando nace la ingeniería genética, transgénicos, manipulación genética, genómica, lo que es la ciencia genómica, clonación, mutación, todas esas alteraciones que hacemos a la información genética, de tal manera que pudiéramos crear nuevas especies o recuperar las especies perdidas, ¿sí? No sé, alterar nuestra información genética para bien o para mal, como quiera que sea. Pero toda esa información genética nos permite hacer muchas cosas. Un ejemplo de eso es ahorita la creación de la vacuna contra la pandemia que estamos viviendo. Entonces, la creación de esa vacuna a partir de la duplicación de ciertas partes de la información genética del virus que está provocando esta situación actual. ¿Ok? Bueno, esa es la reproducción. Después vamos a tener desarrollo. El desarrollo tiene un propósito, tener un adulto. Ese adulto en la biología lo vamos a considerar como un organismo que tiene una capacidad reproductiva. ¿Sí? No es la idea de crecer, ¿eh? Porque siempre nos han dicho que la biología es, naces, creces, te reproduces y mueres. No, no es la idea de crecer, porque hay organismos que no crecen, que no hay un crecimiento, que no hay un aumento de su volumen, ¿sí? Sino que hay un proceso por medio del cual ese organismo adquiere la capacidad de reproducirse. Y en esa capacidad de reproducirse le vamos a llamar que ya es un adulto con esa capacidad. Entonces, la finalidad del desarrollo es poder obtener un adulto que pueda reproducirse. Y ese adulto puede llevar ciertas etapas, como la nuestra, ¿sí? Que nacemos como bebés hasta que llegamos a una etapa reproductiva, que más o menos son los 11, 12 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, ya a esa edad
somos adultos después de 11 años. Algunos animales a los 9 meses de haber nacido, medida humana, ya pueden reproducirse. Otros, desde el momento en que ya son adultos, inmediatamente, como las bacterias, como los virus, son automáticamente adultos. Es decir, tienen la capacidad desde el instante en que ya se pueden, nacen, desde el momento en que se originan. ¿Ok? Bueno, espero haber sido claro. Entonces, hay diferentes organismos que tienen diferentes etapas. Algunos tienen etapas como metamorfosis. Un organismo se transforma en otro organismo, pues pasa por una etapa de metamorfosis para convertirse en un adulto que pueda reproducirse. ¿Ok? Entonces, hay diferentes modos o procesos de desarrollo. Después tenemos la respiración. ¿Cuál es la finalidad del proceso de respiración? Bueno, su propósito es obtener energía. ¿Y cómo va a obtener energía? Bueno, la va a obtener por medio de una molécula que se llama ATP, ¿sí? Y esto va a estar ligado a lo que es la respiración. Bueno, vamos a ponerle glucólisis, ¿sí? Y fotosíntesis. Son los procesos más generalizados donde tenemos la obtención de energía, por medio de la glucólisis o por medio de la fotosíntesis. Esa es la respiración. Tenemos al metabolismo. El metabolismo tiene como propósito transformar nutrientes. ¿Ok? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo se va a realizar esa transformación de nutrientes? Bueno, los nutrientes lo vamos a entender como esas biomoléculas que necesitamos, como carbohidratos, proteínas, lípidos, que requiere el organismo para poder llevar a cabo todas sus funciones. Entonces, el metabolismo es la transformación de nutrientes y su absorción para cumplir diferentes procesos. Eso lo hace por medio del catabolismo y del anabolismo. Son un conjunto de reacciones metabólicas o mecanismos de carácter metabólico que van a permitir obtener nuevas sustancias para producir dentro del organismo nuevas células, nuevos tejidos, nuevas moléculas que nos permiten estar activos. Ahora, cuando hablamos de nutrientes, no hablamos de comida. Los organismos, o sea, sí comemos, pero en realidad deberíamos tener un enfoque distinto. No deberíamos comer, deberíamos nutrirnos. Y esa es una parte muy importante. Por ejemplo, hay personas que hacen ejercicio, pero no bajan de peso, no reducen su cintura, no reducen su cantidad de volumen corporal. Y eso tiene que ver por la alimentación, no por el ejercicio. Y entonces se ha visto que el ejercicio no ayuda a bajar de peso. Lo que sí provoca bajar de peso es la combinación de una alimentación adecuada, una buena nutrición y la actividad física, ya sea caminar, correr, bicicleta o el ejercicio, la actividad física para consumo calórico, es decir, esos ejercicios de mucho consumo calórico que hoy están de moda, que hoy se utilizan muchísimo y hay muchas técnicas. Pero la parte más importante, si ustedes quieren tener una buena nutrición, es empezar a elaborar lo que se llama el buen plato o una dieta adecuada. Dieta no es dejar de comer, ese también es un término mal empleado. Dieta es lo que comemos, lo que consumimos. Entonces debemos tener una dieta balanceada, una dieta adecuada a nuestras condiciones. Eso lo puede hacer un médico, un nutriólogo, pero nunca una persona que no tenga conocimientos de nutrición. Lo puede aprender cualquier persona en su casa puede aprender a partir de clases de nutrición o cultura de nutrición, cómo alimentarse adecuadamente, es decir, cómo nutrirse. Entonces necesitamos consumir nutrientes y no tal la bola de cosas que nos venden hoy en el mercado que no nos nutren, que no tienen valor nutricional, ¿sí? Es decir, que no tienen los nutrientes adecuados. Por eso hay que regresar al mercado. Hay que regresar a comprar verduras, hay que regresar a preparar
el alimento en casa, a veces es muy complicado, o buscar los lugares donde pueda haber estos alimentos preparados. No sé si decirlo de manera natural o no, porque no todo lo natural es adecuado, sino tener ese balance en lo que nosotros consumimos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, una adecuada respiración y un buen metabolismo, lo único que va a provocar es reducir los efectos de lo que le llaman vejez, que no existe la vejez. Entonces, la vejez es el resultado, o las enfermedades de la vejez es el resultado de una mala nutrición, de una falta de actividad y cuestiones así. Bueno, pasamos al siguiente punto. Está el metabolismo, luego tenemos la irritabilidad. La irritabilidad es una respuesta a estímulos. Es decir, los organismos van a responder a los estímulos, el medio ambiente. A esto le pueden llamar estrés. El estrés no es malo, ¿sí? El estrés nosotros respondemos al estrés, es decir, los organismos van a tener una irritabilidad. Aquí déjenme corregir. Irritabilidad. Ahí está. Irritabilidad. En esa irritabilidad, ¿sí?, estamos sometidos al estrés, es decir, a las condiciones del ambiente. Y esas condiciones del ambiente provocan en nosotros que tengamos una respuesta. Eso significa que tenemos mecanismos, ¿sí?, receptores de estímulos. Varía muchísimo. No quiero especificar aquí qué tipo de mecanismos, porque obviamente estamos hablando de muchos tipos diferentes de organismos, ¿sí? Estamos hablando de bacterias, insectos, artrópodos, estamos hablando de vertebrados, invertebrados, hongos, plantas, árboles, una variedad impresionante de organismos. Todos tienen irritabilidad, todos tienen mecanismos que responden a esos estímulos. En el caso de nosotros, los conocemos, los sentidos. Aunque hay 11, son 5 los que tenemos más evidencia: la vista, el oído, el olfato, el gusto, la sensibilidad por la piel, el oído ya lo mencioné, creo. Entonces, esos son mecanismos que nos permiten recibir esos estímulos y respondemos a esos estímulos. Esa es la irritabilidad. Luego tenemos la homeostasis. La homeostasis es la parte que a mí me parece más interesante. ¿Qué escribo? Homeostasis. Ok. La homeostasis es los mecanismos para el equilibrio interno, lo que podemos llamar estado de salud. ¿Qué significa eso? Que los organismos vamos a tener una tendencia a mantener nuestra salud o estado de equilibrio interno, ¿sí? Llamamos enfermedad a la alteración de alguno de estos estados de equilibrio. Entonces, la diabetes es una alteración, las infecciones son una alteración por agentes externos, el cáncer es una alteración provocado principalmente por una mala alimentación y condiciones inadecuadas en nuestra forma de vida, ¿sí? Entonces, tenemos esa serie de mecanismos de equilibrio interno. A esto le podemos llamar estado de salud. ¿Todos los organismos tienen un estado de salud? Por supuesto que sí. Todos van a presentar esos ciertos estados de salud, ¿sí? O van a estar presentes en todos los organismos. ¿Ok? Bueno, esos son los 6 procesos presentes en todos los organismos, absolutamente todos. Ahora, los organismos van a estar constituidos por unas unidades que vamos a llamar células. Entonces, estamos formados o constituidos por células. Ahí está, células. Ahora, ¿qué es una célula o cómo definimos a una célula? La definimos como la unidad básica
fundamental. Esa es la definición de una célula. Unidad básica fundamental. Ahora, como unidad básica fundamental, vamos a desarrollar una teoría que se conoce como teoría celular. La teoría celular. Y esa teoría celular nos dice algunos aspectos importantes de esta idea de las células. ¿Por qué es una teoría celular? Bueno, porque resulta que todos los organismos están formados por células. Eso significa que la célula es una unidad estructural. ¿Qué quiere decir que sea una unidad estructural? Ay, desapareció. Ahí está. Ahí estamos. Una unidad estructural. ¿Qué significa eso? Bien, les voy a explicar. Dice que todo organismo está constituido por células. ¿Sí? Eso es muy interesante. ¿Qué quiere decir? Estamos diciendo que todo organismo, o sea, cualquier organismo está constituido por células. Si vamos a cualquier parte del universo y buscamos a un organismo, lo primero que vamos a tratar de constatar es que ese organismo esté constituido o formado por células. Bueno, a esta unidad estructural se le conoce como anatómica. ¿Sí? Es una unidad anatómica. Luego tenemos la unidad funcional. Le iba a poner aquí. Esto. Ahí está. Unidad funcional. ¿Sí? A esto se le conoce como fisiológica. Han oído hablar en la medicina de la fisiología. ¿Ok? Lo que nos dice es que todos los procesos son a nivel, son celulares. Fíjense, todos los procesos. ¿Cuáles son los procesos? Aquí están. Estos y muchos otros procesos son a nivel celular. Esa es la unidad funcional o unidad fisiológica. Tenemos la unidad de origen. ¿Sí? ¿Qué es la unidad de origen? Bueno, nos dice que toda célula proviene de otra célula previamente existente. ¿Ok? Que una célula se origina de otra célula que ya previamente existía. Y esa venía de otra célula que ya previamente existía. Luego tenemos unidad genética. Como unidad genética nos dice que toda la información genética está en la célula. Todo. Obviamente ahí está el ADN, ¿sí? Todo nuestro genoma de cualquier organismo. Eso es lo que llamamos el genoma. De ahí vienen las ciencias genómicas. ¿Qué es el genoma? Es toda la información genética de un organismo. Y eso está presente en las células. Por eso es una unidad genética. Y por último, unidad evolutiva, que nos dice que todos los cambios en el tiempo se realizan a nivel celular. ¿Sí? Bueno, ¿a qué le llamamos esto? A diversidad biológica. Toda la diversidad biológica que existe está contenida en la información genética. Bueno, eso es la teoría celular, ¿sí? Que nos habla de que todos los organismos están formados por células, todas las funciones son a nivel celular,
toda célula proviene de otra célula, ¿sí? Y la información genética está en la célula y el proceso evolutivo, que es la evolución, se da en las células. Bien, vamos a tener dos tipos de células. Y eso nos va a llevar a los diferentes tipos de organismos que vamos a tener. Esos dos tipos de células son la célula procariota, ¿sí? Es una célula que no tiene núcleo, sin núcleo, ¿sí? La célula eucariota, una célula que tiene núcleo, célula con núcleo. Bueno, ¿por qué es importante esto? Por lo siguiente. Dentro de lo que es cada una de ellas, vamos a tener los diferentes tipos de organismos. Las células procariotas corresponden al reino Monera. Ese reino Monera va a tener a las bacterias y a las cianobacterias. También se les conoce como algas microscópicas, ¿de acuerdo? Para las células eucariota, vamos a tener los reinos Animalia, ¿sí? Que esos reinos Animalia van a comprender a los invertebrados y a los vertebrados. Vamos a tener el reino Plantae. Aquí hay muchas clasificaciones, pero vamos a tener a las angiospermas y a las gimnospermas, ¿sí? Plantas con semilla o plantas sin semilla. Ese es el reino Plantae. El reino Fungi. El reino Fungi es muy interesante porque comprende a muchos organismos, entre ellos las levaduras, ¿sí? El moho y los hongos, ¿sí? Hongos superiores. Y vamos a tener el protactista, ¿sí? También conocido como protista. Y comprende a los protozoarios y a las algas superiores. Bueno, todos los organismos están comprendidos en estos reinos. De ahí podemos decir que la célula eucariota, ¿sí?, va a dividirse en dos básicamente, o normalmente en los libros viene, ya no se estila mucho, pero vamos a mencionarlos. Entonces tenemos a la célula animal y a la célula vegetal. ¿Ok? Entonces van a encontrar que hay células animales y células vegetales. En términos muy generales, podríamos decir que la estructura de una célula celular compete tres partes. Vamos a más o menos dibujar lo que sería una célula, ¿sí? Más o menos, porque obviamente hay mucho que dibujar en una célula. ¿Sí? Ahí está. Más o menos. Entonces vamos a señalar cuáles serían esas partes importantes de una célula. Empezamos por esta zona, que es una membrana. Pero ya sé qué vamos a hacer. Espérenme. ¿Sí? Voy a quitar Ándale. Y vamos a hacerlo otra vez, pero
Así. Ahí está, pero no de en rojo. Negro. Ahí está, para que se vea un poquito mejor. Eso. Esa es una membrana. Parece un huevo. Y sí, prácticamente es un huevo. Entonces, vamos a ver. Tenemos la membrana, ¿sí? Esta zona de aquí se va a llamar citoplasma y esto es el núcleo. Entonces, vamos a colocar los nombres. Aquí tenemos a la membrana, ¿sí? Membrana también se le conoce como plasmolema. Esto es el citoplasma. Esta zona de aquí es el citoplasma, ¿sí? Donde van a estar los organelos. Ahí vamos a tener a los organelos. Ya trabajaremos un poquito mejor con esto. Y aquí está el núcleo, ¿sí? Y en el núcleo es donde vamos a tener precisamente el ADN, la molécula de la información genética. Esa es la estructura básica de cualquier célula animal o vegetal, con unas mínimas diferencias, muy poquitas diferencias. ¿Ok? Bueno, eso es en términos generales de la biología. Si ustedes empiezan a involucrarse en cada uno de estos aspectos, entonces ya van a saber lo que es biología. Entonces, veamos, la biología tiene como propósito a los organismos. ¿Ok? Ese es su objeto de conocimiento. Va a hablar de los organismos, materia viva. ¿Sí? Todos los organismos comparten estos 6 procesos. En todos los vamos a encontrar. ¿En cuáles organismos? Estos que están aquí. El reino Monera y los reinos Animalia, Plantae, Fungi, Protactista tienen todos estos procesos. ¿Sí? Y están constituidos por células, ya sea una célula procariota o célula eucariota, ya sea animal o vegetal. Les pongo aquí animal o vegetal porque solo es para los animales y los vegetales. Claro, los fungi, los protistas, pues no entran ahí. Por eso está muy particular esto, demasiado particular. En general, esta sería la estructura de una célula, su membrana, su citoplasma y su núcleo. Vean, la procariota no tiene núcleo, pero sí tiene información genética, solo que no hay una membrana nuclear, no hay un núcleo como tal bien definido. Eso sería lo correcto, decir que su núcleo no está bien definido. La eucariota, su núcleo sí está bien definido. Muy bien. Esto es, en términos generales, la biología. Y tendremos que ver cada uno de estos procesos y señalar en más o menos cada uno de estos animales representativos o organismos, ¿sí? Cómo se realizan esos procesos. Un punto importante es la teoría celular, algo que me gustaría que ustedes estudiaran y dieran un repaso de qué es la teoría celular, para que comprendan un poquito más. Ese es el primer trabajo o tarea que que hicieran. Pueden buscarlo en el Classroom, me parece que ahí hay una actividad sobre la teoría celular y la estructura de la célula, entonces denle una revisada, por favor. Bueno, eso sería todo por hoy, la clase de hoy. Voy a proceder a regresar a la sala, pero vamos a detener nuestra grabación y muchas gracias por la clase de hoy.